Bueno, en este día vamos a estudiar una de las regiones que tiene más personas cautivas sobre la faz de la tierra y son las regiones de la muerte, de una de las influencias más importantes que tiene que ver con el imperio del diablo. Y esto empezó en el Génesis. El imperio de la muerte entró a la tierra desde la caída de Adán. Nosotros sabemos que Dios le habló a Adán y le dijo: ciertamente de este árbol no comerás, porque si comieres de este árbol, entonces ciertamente morirás. Y Dios estaba hablando de algo que quería evitarle al hombre, y esto era la muerte tanto física como espiritual. Conocemos la historia que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, creyéndole más a la serpiente que a Dios, y de esta manera el imperio de la muerte entró a la tierra. Ellos no cayeron fulminados, muertos físicamente, pero la muerte entró al planeta Tierra. El imperio de la muerte entró sobre todos nosotros, y a partir de ese momento somos hombres y mujeres mortales, hasta que Jesucristo vino a la tierra para vencer el imperio de la muerte, y venciendo el imperio de la muerte la llevó en su propio cuerpo y trajo la resurrección. Entonces dice aquí la Escritura: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces aquí estamos viendo que la imagen del primer Adán es la imagen del hombre caído, la imagen de aquel que está sujeto a la muerte, sujeto al temor de la muerte, como dice la Escritura. Pero en Cristo Jesús tenemos la resurrección de los muertos, y esa resurrección la podemos empezar a vivir a partir de nuestras vidas aquí en la tierra. Dice la palabra que si ciertamente hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en los lugares celestiales. Entonces aquí estamos viendo cómo podemos estar vivos aquí en este planeta y llevar la resurrección, si hemos resucitado con Cristo Jesús. Entonces, esta resurrección primera en nuestras vidas terrenales tiene que ver con la resurrección del hombre interior, con la resurrección de nuestra alma, con la resurrección de nuestro espíritu. Y esa resurrección va a empezar a invadir también nuestro cuerpo terrenal. Así que hoy vamos a estar viendo un tema sumamente importante, que son las regiones de la muerte y cómo estas nos afectan, cómo estas regiones afectan el mundo en que vivimos y cómo podemos vencer sobre ellas. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí vamos a ver varias cosas muy importantes, y una es que Jesucristo ya venció el imperio de la muerte, y otra que el temor a la muerte y la muerte van a trabajar conjuntamente para llevar a la gente cautiva. La muerte es un impacto tan fuerte, y el temor a ella, el desconocimiento de qué es lo que hay del otro lado de la muerte, la forma en la que vamos a pasar al otro lado, esto produce un temor muy grande en la gente, y por causa de este temor dice la Escritura que la gente es sujeta a servidumbre toda la vida. Entonces vamos a estudiar esto a profundidad, porque nuestro deseo y nuestra oración es que esas ligaduras de muerte, esos temores a la muerte hoy sean quebrantados sobre tu vida, y que hoy empiece una liberación profunda en todo lo que tiene que ver con las regiones de muerte. Cuando nosotros como seres humanos pensamos en las regiones de la muerte, pensamos en el paradero final del ser humano, a dónde vamos a ir después que partamos de esta tierra. Pero la muerte no solamente va a imperar en los que ya partieron, sino que va a tener una influencia muy importante sobre nosotros los vivientes.
Entonces, de la misma manera que las bendiciones de Dios, el cielo, operan todos los días sobre nosotros, las misericordias de Dios son frescas, nuevas, todos los días sobre los seres vivos, sobre todos nosotros, también la influencia de la muerte está activa sobre la tierra. Y por eso es que la muerte es la contaminación, es el producto de todo lo que va decayendo no solamente en nuestros cuerpos mortales, en todo lo que emprendemos en la vida espiritual, en todos los efectos vamos a ver la operación de la muerte, de la destrucción. Y esto tiene que ver, como acabamos de leer, con el imperio del diablo. Entonces, la primera parte que viene a afectar las regiones de la muerte, y estamos estudiando regiones espirituales, regiones donde el alma mora. Y es muy importante entender que cuando Dios creó al hombre, lo creó para vivir en una morada celestial que era el jardín del Edén. En esta morada Él iba a tener la paz, el sustento, la vida eterna, porque en donde está ubicada nuestra alma, y quiero que ponga muchas atención a estas palabras, donde está ubicada nuestra alma es la influencia que recibimos. El alma de Adán está ubicada en el jardín del Edén, estaba bajo la bendición de Dios, en la atmósfera de Dios, y entonces era un alma inmortal. Al pasar de la vida a la muerte, el alma empezó a adoptar moradas que no tienen nada que ver con la vida, y empezó a morar en las moradas de las tinieblas, en las moradas del pecado, en las moradas del temor a la muerte, y la muerte empieza a avanzar y empieza a ser el dictador más importante de la vida del hombre. Dice la Escritura, y vamos a leer algunas revelaciones. Entonces vamos a entender qué es lo que estamos hablando en este momento, que el alma o mora en regiones de vida o mora en regiones de muerte. Dos imperios, uno de vida, uno de muerte, uno de luz, uno de tinieblas. Entonces, por eso dice la Escritura que tenemos que ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz admirable. Estamos hablando de un cambio de morada espiritual. No solamente creer por la fe, no solamente hacer un decreto o una declaración, sino que nuestra alma cambie literalmente de todo lo que nos rodea, nos influencia, rodeados de la muerte, rodeados de la potestad de las tinieblas, rodeados de la influencia de todas las voces que nos hablan de fracasos, que nos hablan de enfermedad, que nos hablan de todas las moradas que nos atemorizan por causa de la muerte. Y dice la Escritura, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Dice el versículo 6 de este mismo pasaje, los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar rescate a Dios por su vida. Entonces aquí estamos viendo cómo estas personas que tienen su confianza en las riquezas, que tienen su confianza en cualquier cosa que no sea Dios, por eso es importante la potestad de la muerte, la potestad, el gobierno, el poder del Seol. Y cuando hablamos de la palabra Seol, que quiere decir sepultura, es el sinónimo de la palabra infierno en el latín. Seol es el hebreo, Hades es el griego y en latín es infierno. Infierno no implica un lugar de llamas ardientes. Infierno significa lugar inferior, el lugar de la sepultura. Estas tres palabras son análogas en los tres diferentes idiomas. Entonces, cuando hablamos del Seol, hablamos de los lugares inferiores. Entonces, la gente puede estar conectada al cielo, puede estar conectada a la resurrección. El Señor tomará mi vida consigo, me redimirá
del poder del Seol. Entonces aquí vemos cómo el rey David está hablando: mi vida será tomada por el Señor para arrancarme de esta potestad, para trasladarme de un lugar donde el poder del Seol va llevando a la gente, conduciendo a la gente, y dice que la muerte los pastoreará. Y esto es muy importante, porque o nos pastorea la voz de Dios o nos pastorea la muerte. Cuando nos pastorea la voz de Dios, vamos a vivir en resurrección, vamos a vivir en luz, vamos a vivir en justicia, en paz, en gozo. Vamos a ser pastoreados por la voz que siempre nos va levantando, por la voz que siempre nos va poniendo en alto. Nuestra mirada está en las cosas de arriba, por cuanto hemos muerto al imperio de la muerte y hemos resucitado juntamente con Cristo Jesús. Pero cuando solamente tenemos una fe religiosa y no hemos sido trasladados y no hemos entendido cómo operan las regiones de las tinieblas y de la muerte empieza a hablarnos, la muerte empieza a pastorearnos y a llevarnos a los caminos que conducen a la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La muerte nos va a llevar por el camino equivocado. La muerte nos va a llevar a depender de cosas que no son Dios. Vimos ya en clases pasadas toda la influencia de la farmaqueia, de la farmacia, y cómo el hombre depende más de los fármacos, de las medicinas, que de Dios. Y esto tiene que ver con que la muerte los pastoree. Mientras dependamos del hombre, mientras dependamos de las cosas que hizo el hombre, vamos a estar en comunión con la muerte. Y déjenme enseñárselo también en la Escritura. Entonces, lo importante aquí en esta Escritura que acabamos de leer es que la muerte puede pastorear. Dice: se consumirá su buen parecer, el Seol será su morada. Entonces, aquí podemos ver que hay gente que puede vivir en el jardín del Edén, que puede vivir en la redención, que puede vivir en el reino de Dios, y hay gente que puede morar literalmente en las regiones de la muerte. En Isaías capítulo 28 dice la Escritura. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Entonces estamos hablando de dónde mora el alma. Y aquí estamos viendo que hay un escondrijo, un refugio de la mentira y un escondrijo de la mentira. Y esto tiene que ver con gente que ha hecho un pacto con el Seol y un convenio con la muerte, porque se refugiaron en la mentira. ¿Cuál es la verdadera morada de Dios? Dice: el que mora bajo el abrigo del Omnipotente, el que mora bajo la sombra del Altísimo, mal no tocará su morada, ni pestilencia que vuele de noche, ni saeta que vuele de día, ni temerá el terror nocturno, porque ha hecho del Señor su castillo fortificado. Entonces aquí vemos dos tipos de morada. La morada de la verdad es la resurrección, la verdad es esta piedra angular que se opone al escondrijo de la mentira. La piedra angular es la verdad de Jesucristo, es la obra de la cruz del Calvario, es la obra de la resurrección. Esa es la verdad que debe gobernar nuestras vidas, y yo debo morar ahí. Cuando hablo de morar, es el lugar donde estoy cimentado, es el lugar que controla mi vida, es el lugar de donde yo me nutro, es el lugar donde yo reposo mi confianza. Mi morada determina quién
quién me gobierna, quién me pastorea. O me está pastoreando la luz, o me está pastoreando la vida, o me está pastoreando la muerte. O tengo convenio con la resurrección, o tengo convenio con la mentira y con la muerte. Entonces dice, el que confía en esta piedra, en la piedra angular, no se apresure, no corra a lo primero que le está hablando el espíritu de la muerte. El espíritu de la muerte siempre te va a conducir a pozos terribles, donde va a afligir tu alma, donde va a enfermar tu alma. Dice, hay los que moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Ven conmigo al Salmo 88. Y esto es muy importante, porque aquí estamos viendo que literalmente cuando ponemos nuestra confianza en cosas que no son Dios, y entre ellas obviamente está la medicina, que es la que hemos venido estudiando. Y la medicina tiene su lugar entre la gente inconversa. La medicina tiene su lugar en los primeros pasos del cristianismo, en los que vas creciendo, en que no sabes todavía cómo caminar con Dios y estás caminando hacia la madurez, pero es necesario que seas trasladado, que derribes la morada de la mentira. Si no derribas la morada de la mentira, entonces la mentira será un pacto y un convenio con la muerte, y necesariamente esa morada hará que te pastoree la muerte. Entonces dice aquí el Salmo 88, versículo 6. Dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Me has alejado de mis conocidos, me has puesto por abominación de ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Entonces, cuando estamos confiando en la muerte, y estas regiones de tinieblas, muerte y temor trabajan conjuntamente. Dice la palabra de Dios de los que moraban en la tierra de Neftalí, de Zabulón, del otro lado del mar de Galilea, que ellos moraban en tinieblas y en sombra de muerte. Hay sombra de muerte que gobierna ciudades enteras, porque se hicieron pactos de muerte sobre la tierra. México, por ejemplo, es un país que hizo pactos de muerte, que fue edificado sobre pactos de muerte. Por eso hay un tal culto a la muerte en esa nación, y no solamente en esa nación, eso se ha pasado a muchas naciones de la tierra. Argentina tiene también un terrible culto a la Santa Muerte. Se hacen peregrinaciones tremendas a llevarle comida a los muertos, a pasar las noches en los cementerios, y todo esto tiene que ver con ciudades enteras que están bajo regiones de muerte. Pero dice la Escritura que la tierra que estaba en tinieblas y sombra de muerte vio gran luz. Y yo profetizo sobre estas naciones que han sido edificadas sobre sombra de muerte. Dice, ay del que edificare una ciudad con iniquidad, ay del que edificare una ciudad con derramamiento de sangre, porque esto hace pactos de muerte. Edifican ciudades, edifican toda una región de muerte que va llevando a los habitantes a vivir en una cautividad, en un terror de muerte, en tinieblas, en violencia tremenda. Controlan estas regiones de muerte. Entonces dice, me has puesto en estos hoyos profundos, amén, porque la muerte está pastoreando, porque estamos poniendo nuestra confianza en cosas que no son la vida y la resurrección de Cristo Jesús. Todo lo que es falsedad contribuye al refugio de la mentira. El dinero es un refugio mentiroso. Los seguros de vida, los seguros de cualquier forma son un refugio de la mentira. Estamos refugiados en cosas que no son Dios. La medicina, obviamente, en el caso de los cristianos, debemos aprender a confiar en la cruz de Cristo. Debemos ordenar nuestra vida, debemos ordenar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos tienen que ser entregados a la vida de resurrección. No solamente se trata de entregarle mi vida a Jesús, también tengo que entregarle mis pensamientos, también tengo que entregarle mi voluntad, mis decisiones, y tengo que entregarle mi cuerpo y el gobierno de mi cuerpo. Porque muchas personas gobiernan por causa de la muerte, gobiernan sus cuerpos con muerte, y le meten una cantidad de comida chatarra y le meten una cantidad de cosas que están destruyendo sus cuerpos, o tienen unas vidas de tremendo estrés, de tremendo agotamiento, de trabajando 2 trabajos, 3 trabajos, porque no pueden confiar en Jehová. Y si no pueden confiar en el Señor, en el sustento del Señor, mi hermano, estás poniendo tu vida bajo el pastoreo de la muerte.
Estás contando con el refugio de la mentira. Y dice la palabra que granizo barrerá el refugio de la mentira y el escondrijo de la falsedad. Amén. Entonces todas estas cosas falsas tienen que ver con el gobierno de la muerte. El diablo es el que tiene el imperio de la muerte. Y el diablo opera a través del temor a la muerte, de afligirnos, de enviar síntomas mentirosos a nuestros cuerpos. Y déjame decirte cómo funciona la muerte para enfermar, para matar a alguien. Creo que podrás estar de acuerdo conmigo que el diablo es el padre de mentira. Todo su imperio es mentiroso. Acabamos de ver el refugio de la mentira, el escondrijo de la falsedad. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que sugiere el diablo tiene que ver con mentira. La enfermedad entra al hombre de la misma manera que la tentación o el pecado. La tentación o la enfermedad empiezan con una sugerencia. El diablo sugiere que tienes un dolor. El diablo sugiere un síntoma. Tienes un malestar, tienes un mareo, tienes un bochorno, tienes un cosquilleo, tienes un dolor en el cuerpo, tienes una jaqueca, tienes cosas en tu cuerpo que empiezan a sugerirte que puedes estar enfermo. Entonces, el padre de mentira no produce verdad. En este momento, cuando estás empezando a tener el síntoma, no es otra cosa más que la sugerencia del espíritu de la muerte, sugiriéndote que aceptes la enfermedad que él te quiere mandar. Entonces, el común denominador de la gente va a un médico porque ha puesto su confianza en los médicos. El médico le revisa, le pregunta cuáles son los síntomas y a priori, porque los médicos no fueron los que te hicieron, ellos no formaron, no son los ingenieros del cuerpo humano, tienen una opinión, han estudiado ciertas cosas, pero no tienen el panorama completo, porque desde luego no tienen el panorama espiritual y el panorama del alma, pero Dios sí lo tiene. Entonces te sugieren, te dicen, por ejemplo, usted tiene un cáncer. En ese momento la persona se asusta. El temor de la muerte invade su vida. Acepta el decreto mentiroso que le ha sugerido el imperio de la muerte. El nombre de toda enfermedad se lo puso la muerte. La muerte envía entonces un nombre. Le dice, dame nombre porque si me pones nombre, me das existencia. El reino de las tinieblas o el reino de la muerte no tienen substancia. La oscuridad o las tinieblas no es otra cosa sino la ausencia de la luz. La luz tiene sustancia, la fe tiene sustancia, el reino de Dios tiene sustancia, tiene poder, tiene energía, tiene gloria, tiene poder creativo. El reino de las tinieblas es la ausencia de todo esto. Es una mentira, es una sugerencia. Entonces, para tomar existencia necesita un poder legal y ese poder legal es que yo le ponga nombre. Entonces el médico inconscientemente, y bendigo a los médicos, no tengo nada que ver, nada en contra de ellos tienen una gran labor en el mundo secular, pero necesitamos rescatar a los hijos de Dios y hacerlos entrar y trasladarlos del imperio de la muerte al imperio de la luz. Y entonces los médicos te dan el nombre. Tienes un cáncer, tienes una diabetes, tienes una SIDA, tienes esto, tienes lo otro. Y entonces yo le pongo nombre a esa enfermedad que hasta ese momento no era sino una sugerencia. Yo caigo en la sugerencia del diablo, la acepto como verdadera y en el momento que la acepto como verdadera le doy forma y le doy substancia, porque por mi boca y por lo que yo creo está el poder de la vida y el poder de la muerte. A partir de ese momento la persona empieza a confesar, es que tengo cáncer, y va con toda su familia y le dice, es que tengo cáncer. Entonces no solamente aceptó eso como una verdad absoluta dentro de él, va a aceptar ahora la solución que le propone el médico. Te vas a tener que meter radiaciones, te vas a meter quimioterapia, te vas a meter todas estas cosas, eso es lo que yo te sugiero. Y entonces empieza a caer en una avalancha, en un túnel de perdición, en un túnel de muerte, en el cual el cuerpo ya fue entregado a la destrucción para ser muerte. Amén. Entonces, si yo le pongo nombre y empiezo a darle existencia y todos a mi alrededor le dan existencia y todavía oran,
en contra del espíritu del cáncer. El espíritu del cáncer no es otra cosa, mi hermano, que el espíritu de la muerte. Toda enfermedad tiene que ver con la región de la muerte. Venga conmigo y le recuerdo este versículo que hemos estado estudiando en el Salmo 49, que dice: Dios redimirá mi vida del poder del Seol. El Seol tiene un poder, el Seol tiene una sugerencia, el Seol envía palabras que si tú te las tragas van a ser parte de ti, pero si tú las rechazas en el momento que son síntoma o reviertes lo que te acabo de decir. Yo acepté esta mentira, te pido perdón por esta mentira, hay una piedra angular, está la cruz del Calvario, yo cambio la mentira por la verdad. Amén. Y rechazo y decreto que esta enfermedad es mentirosa, que no tiene sustancia, que la rechazo de mi cuerpo y le entrego mi cuerpo a Jesucristo, y tú vas a ver las cosas que Dios empieza a hacer en tu vida. Dice el Salmo 30, y aquí vemos al rey David también, y él nos va a hablar de un momento en que él mismo se encontraba enfermo. Entonces dice la Escritura, versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Esto quiere decir que estaba enfermo. Dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿En dónde había caído el alma? Le estoy hablando de un túnel en el cual el alma se desliza para caer en los lugares inferiores. Y el alma de David creyó esta enfermedad, se deslizó por estos túneles mentirosos, y fue a dar en la potestad del Seol. Entonces dice: clamé a ti e hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Entonces hiciste subir mi alma del Seol. Entonces lo primero que tengo que entender es cómo está funcionando este asunto de la muerte. Entró por una sugerencia, yo le di nombre, la acepté dentro de mí, y en ese momento le abrí la puerta a la muerte, confié en el medicamento, confié en las palabras de la medicina antes de confiar en Dios, me apresuré a darle diagnóstico, y al apresurarme hice convenio con la muerte, hice pacto con el Seol, y mi alma fue arrastrada a una región del Seol, donde ahora el Seol empieza a ministrar todo tipo de mal, el síntoma se empieza a agravar, ya le di lugar a que me destruyese otras partes del cuerpo, porque cuando le entregamos el cuerpo a la muerte se mete por todos lados. La muerte no te va a respetar, la muerte no va a decir: tenía malo el hígado, tenía malo el pulmón. Se va a meter por donde quiera que tú le abriste la puerta. Por eso es tan importante que tomemos la autoridad de Dios. Si hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, pongamos nuestra mira en las cosas de arriba, donde Cristo está resucitado, y conozcamos el poder que Él nos ha dado, porque Él venció la muerte, Él venció todo el poder de la muerte para rescatar nuestra alma del Seol. Entonces dice: saca mi alma del Seol para que no descienda a la sepultura. Entonces esta región va a ministrar. Vamos a recordar lo que hemos estado estudiando a través de esta clase, y es que en la región donde se encuentre ese pedazo de nuestra alma, hay otro pedazo de tu alma que está feliz, que está alabando a Dios, pero ese pedazo de alma en el cual tú creíste en la mentira, en el cual creíste en la enfermedad, te asustaste por el temor a la muerte. Ay, no, yo tengo temor a la muerte, voy a correr a que alguien me dé la respuesta, porque estoy orando y como que Cristo no me responde. No se apresure, dice la palabra. Aquí está la piedra angular, no te apresures. Métete con Dios, rechaza. Esto funciona, mi querido hermano. Podemos vivir en salud de reino. Nosotros vivimos en salud de reino porque hemos entendido cómo vencer la muerte. Si Jesús venció la muerte, yo puedo vivir en vida. Alabado sea el Señor. Entonces dice, vamos al Salmo 18 y vamos a ver cómo operan también el Seol, cómo empieza a afectar nuestra vida. Dice el Salmo 18, versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Entonces aquí vemos quiénes son estas personas que me tendieron lazos de muerte. Me echaron ligaduras del Seol, me rodearon ligaduras de la muerte. Estamos hablando de que cuando nos abrimos a creer
en la sugerencia de la muerte. Y la muerte empieza desde un simple resfriado. La muerte empieza desde un simple decreto de fracaso. La muerte no solamente va a afectar el cuerpo, va a afectar la iglesia, va a afectar en los matrimonios, va a afectar cualquier cosa donde el diablo pueda sugerir la corrupción o la destrucción o la muerte de algo. Entonces dice, me lanzaron. Brujos y hechiceros lanzan palabras de muerte. En los hospitales se lanzan palabras de muerte. Nosotros hemos hecho guerra espiritual para liberar muchísimas naciones y nos hemos dado cuenta de algo muy especial y lo podrá leer en el libro Regiones de Cautividad. Hicimos un diagrama ahí muy poderoso de cómo los hospitales, usted va a ver siempre que al lado de un hospital hay cementerios. Y hemos visto cómo los túneles están conectados, hay túneles espirituales que están conectados desde el cementerio hasta el hospital. Cuando usted va y se rinde al hospital, y no quiero condenar a nadie, a lo mejor usted tuvo un accidente, a lo mejor hubo una emergencia tremenda y usted necesariamente tuvo que irse a hacer una cirugía o algo así porque era inminente hacerla. Entonces el problema es que entramos incautamente a los hospitales y nos acostamos, ¿verdad? O la gente se acuesta en una cama donde quizás han muerto muchísimas gentes. Y eso se convirtió, son camas de dolor, son camas de muerte, son camas de tremendo sufrimiento, torrentes tremendos de todo tipo de enfermedad han estado en esas camas, en esos quirófanos. ¿Cuántas muertes no ha habido? Los quirófanos son puertas abiertas directamente al Seol. Y entonces la gente entra, le ponen la anestesia general, el alma se abre durante la anestesia general y entonces esos túneles de muerte le abrimos el acceso y espíritus de muerte entran y se posesionan de la gente. Entonces nosotros tenemos que tomar autoridad si es necesario y imposible, ¿verdad? Evitar un hospital. Lleguemos allá con el conocimiento de Dios y cerremos las puertas de la muerte. Yo tengo la costumbre del lugar al que yo voy, ciudad en la que he vivido, yo voy y le hablo a los hospitales y le digo, nunca me poseerás, ni a mí ni a mi familia. Nosotros no te pertenecemos y cerramos las puertas de ti y nunca nos poseerás, ni a mí, ni a mi familia, ni a mis seres queridos. Y ciudad donde voy, le hablo a los hospitales, digo, nunca me tendrás, nunca me tendrás, nunca me tendrás. Y mi hermano, esto funciona porque la muerte tiene una voz que llama. Amén. Y hay gente que dice, no, yo mejor me voy a comprar un seguro para estar seguro de cuando tenga que ir al hospital. Y ya hicimos una ligadura con el hospital. Ya hicimos una ligadura para que me salga más barato. Entonces me pongo de acuerdo contigo para que tú me protejas. No me va a proteger la cruz del Calvario, no me van a proteger las llagas de Cristo ni aquel que venció la muerte, sino que voy a echar una ligadura contigo. ¿Sí me entienden? Echaron ligaduras. Oh, si usted no tiene este seguro. Oh, si usted no tiene esto. Oh, usted necesita un Yo me acuerdo una vez que antes de entrar en toda la revelación de Farmaqueia y todo, compré un seguro. Y era un seguro para emergencias, por si te da un ataque cardíaco o algo. Y el seguro lo compré por un año. Mi hermano, yo nunca he estado con tantos ataques súbitos como cuando tuve ese seguro. Me pasó de todo en ese año. Me conocía la ambulancia. Ya está otra vez usted enferma. ¿Ahora qué le está pasando? Y me pasó de todo porque hice una ligadura por el temor a la muerte, por el temor al que me pasara algo súbito. El que mora en el castillo fortificado de Dios no temerá el terror nocturno. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y nuestra vida Él la preserva. Todos tenemos un momento para partir, pero ¿por qué no ora por ese momento? ¿Por qué no ora para que sea un momento placentero, para que sea un momento en que usted pueda despedirse de su familia, dejar su casa en orden? Pida por este momento, amén. Pero no viva conforme a las ligaduras de la muerte, a los torrentes de perversidad. Hay mucho mal, mi hermano, en todos los demonios estos que sueltan los torrentes de perversidad, las ligaduras de muerte. Me ataron, echaron lazos de muerte sobre mí. Gente que te maldice, tantas cosas que están sucediendo en las ciudades, ¿verdad? Tanta muerte que sucede. Entonces nos cuidamos con protección que no proviene del cielo. Y entonces aquí vemos todas estas ligaduras de muerte. Quizás me estás oyendo y ya hay muchas ligaduras de muerte alrededor de ti. Y es importante irlas rompiendo. Si estás reconociendo lo que estoy hablando,
vamos a romper estos pactos, ¿verdad? Con la muerte, estos convenios con el Seol, este escondrijo de la mentira. Vamos a deshacer esos lazos con la muerte y con el Seol. Muchas gentes han caído en trampas que pasaron. Dice la palabra: si anduviere yo por valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces quiere decir que a veces vamos a tener que pasar por valle de sombra de muerte, pero yo puedo pasar por un valle de sombra de muerte totalmente protegido bajo el castillo fortificado de Dios. Nosotros entramos a lugares muy tenebrosos. La palabra dice en el Salmo 74, versículo 20, que los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Y estos son pasadizos por el valle de la sombra de la muerte. Existe la muerte, las regiones de la muerte, y existe la sombra de la muerte. La sombra de la muerte es el reflejo, de la misma manera que un cuerpo opaco produce una sombra, ¿verdad? En el mundo físico, la sombra de la muerte es el reflejo de esta región inferior que atrae a su morada eterna a todos los que van a caer en el imperio de la muerte, que van a morir. Entonces, la sombra de la muerte es el reflejo. Y en este reflejo de la muerte se encuentran todas las enfermedades, se encuentran todos los fracasos, todas las ruinas financieras. Todo eso tiene que ver con la sombra de la muerte. Y a veces tenemos que pasar por el valle de la sombra de la muerte, pero podemos pasar como hijos de la luz. Podemos pasar como entraron los ángeles a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era un valle de la sombra de la muerte. Lot no se quedó invadido, él vivía en valle de sombra de muerte, rodeado de toda esta perversión sexual, rodeado de toda esta gente miserable y horrible. Pero él vivía bajo el castillo fortificado de Dios. Y su fe, su amor a Dios atrajeron a los ángeles y ellos pasaron por el valle de la sombra de muerte como hijos de Dios. La sombra de muerte no tiene por qué tocarnos. Somos vencedores de la muerte si Cristo mora dentro de nosotros. Amén. Cuando analizamos también las regiones de muerte, y hablé hace un momento de cómo ciudades enteras moran bajo el imperio de la muerte. Entonces, venga conmigo al Salmo 88 otra vez y vamos a ver varias regiones que tienen que ver también con la muerte. Versículo 10. Dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Entonces, aquí vemos varias regiones que tienen que ver con la muerte. Dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Obviamente no está hablando de los que ya partieron. Dice la palabra que nosotros tenemos que despertar a la vida eterna. Dice que la Biblia nos habla de muertos, pero que son muertos en el sentido espiritual, como lo fue Adán. Adán estaba muerto, pero estaba vivo en cuanto a su cuerpo físico. Había la muerte entrado por causa del pecado, la paga del pecado es muerte, y la gente que está en pecado está bajo muerte. Entonces, los muertos son los que no han venido a resurrección. Los muertos son los que no han venido a Cristo Jesús. Entonces dice: ¿se contarán tus maravillas a los muertos? Y esto es una oración bien importante, porque nosotros podemos invadir las regiones de muerte con estas palabras y declarar las maravillas de Dios. ¿Y cuántas personas que hoy están muertas a Cristo Jesús, que no les ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo Jesús? Cuando les empezamos a hablar de las maravillas de Dios, ellos empiezan a despertar, ellos empiezan a recibir la luz de Dios, porque si nosotros somos luz, tenemos el poder para llevar la vida. Y empezamos a hablarle de sus maravillas, de los milagros, de las cosas que Dios ha hecho. Yo recuerdo a mi mamá, cuando ella todavía vivía, era una mujer tremendamente reacia a las cosas de Dios, era uno de estos muertos. Y yo no podía predicarle el Evangelio, ni podía hablarle de la iglesia, porque se ponía verdaderamente fuera así. Y entonces recurrí a simplemente contar las maravillas que Dios hacía en mi vida. Y no le predicaba nada, simplemente le contaba las maravillas. Y entre más ella iba oyendo las maravillas de Dios, yo un día llegué a su casa y estaba llorando.
Y le dije, ¿qué te pasa, mamá? Y me dijo, yo ciertamente he venido estudiando todo lo que Dios ha hecho en la vida de tu hermana y de ti. Y yo puedo ver algo. Lo que ustedes hablan no lo hablan de la boca para afuera. Ciertamente Dios está con ustedes y yo necesito al Dios que ustedes sirven. Y ahí ella se convirtió a Dios. Entonces podemos hablarle las maravillas de Dios a los muertos, en vez de estar simplemente dándoles de bibliazos y que te vas a ir al infierno y que la Biblia dice, ta, 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 ta. Cuenta las maravillas, pero para eso tienes tú que vivir en las maravillas de Dios. Entonces dice, será contada en la misericordia, será contada en el sepulcro tu misericordia. Hay gente que literalmente vive sepultada. Déjeme decirle de qué le estoy hablando. Yo recuerdo un momento en que estábamos predicando en la ciudad de Miami y ahí estaba la iglesia del apóstol Maldonado. En aquel entonces tenía más o menos unos 1200 miembros y el apóstol se acercó a mí y me dijo, Ana, yo estoy muy preocupado porque yo creo que aquí hay una maldición sobre Miami o algo, pero cada vez que una iglesia llega a 1500 miembros, algo le sucede al pastor, la iglesia cae, se deshace, se esparcen las ovejas, algo terrible pasa en el límite de 1500 y nosotros nos estamos acercando aceleradamente a esos 1500 y yo no sé por qué, ni cómo orar, ni qué hacer, ayúdanos. Entonces nos pusimos a orar y vimos claramente cómo la ciudad de Miami estaba gobernada por la sepultura y que había un diseño de la sepultura, del Seol, en todas las iglesias de Miami. Y era como que Dios abriera nuestro entendimiento y vimos a todos los pastores de Miami como en unas tumbas de piedra. Y entre ellas estaba el pastor Maldonado con una lápida, el nombre de la iglesia El Rey Jesús, la iglesia Alfa y Omega, ahí estaba también el pastor Delgado, y así empezamos a ver varias iglesias de Miami, y entonces empezamos a romper las tumbas con el poder de Cristo Jesús, empezamos a declarar la misericordia de Dios, hicimos un acto profético y declarábamos que sacábamos al pastor Maldonado y que sacábamos a todos los pastores de Miami de la sepultura y se deshizo aquel lugar. Nosotros tenemos el poder, el Hijo de Dios fue manifestado para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo del Seol, hasta lo profundo del infierno, hasta lo profundo de todo, mi hermano. Y entonces declaramos que el poder de Jesucristo deshacía las obras del diablo, deshacía el poder de la sepultura. Hablamos el poder de la resurrección sobre todo Miami y las iglesias empezaron a explotar. Hoy por hoy la iglesia del pastor Maldonado es una de las iglesias de más gente en todos los Estados Unidos, una de las iglesias de mayor crecimiento en Latinoamérica, porque se rompió el imperio de la muerte para que la vida pudiese entrar. Varias iglesias están floreciendo también, amén, porque fue destruido el imperio de la muerte. En México hicimos una tremenda incursión y rodeamos todo el país, ungimos todo el país, fuimos a todos los lugares donde se adora a la muerte, y la muerte se le adora, y vimos, por ejemplo, que las minas eran lugares donde se adoraba la muerte. Vimos, por ejemplo, cómo todas las cuevas, ahí se adora también la muerte. En Janitzio, islotes, donde se adora la muerte. Y fuimos a cada uno de estos lugares y todos estos lugares han empezado a explotar con el poder del Evangelio, porque ciertamente será contada la misericordia de Dios y la resurrección de Dios en la sepultura. Entonces, ¿tenemos poder sobre la muerte? Sí, Señor, tenemos poder sobre la muerte. Alabado sea el Señor. Entonces, esto también lo hemos visto en muchos otros lugares donde ha oído usted quizás la expresión, este es un cementerio para los pastores. Y cuando hablamos esa expresión, y tantas iglesias yo he oído, hermana, bienvenida a este lugar, pero usted quiero que sepa que este es el cementerio de los pastores. Y lo confiesan y lo confiesan y lo confiesan sin saber que tienen el poder de la vida y de la muerte en sus bocas. Y ellos mismos están declarando la sepultura y le están dando munición al diablo para edificar un cementerio para los pastores. Hay lugares consagrados a la muerte que literalmente la gente entra ahí y empieza a morir espiritualmente. Por eso Dios necesita gente libre. Dios necesita gente entendida para poder deshacer el imperio de la muerte.
Bueno, es muy importante también entender cómo tratar con la muerte, cómo tratar con el temor a la muerte y cómo tratar con la influencia de la muerte. Mientras nuestros corazones estén en esta tierra, la muerte, mientras no sepamos qué hacer con ella, mientras no tomemos la autoridad sobre ella, va a tener un dominio. Y muchas personas, por ejemplo, cuando sufren la pérdida de algún familiar, y yo he tenido pues que pasar por este tipo de tribulaciones tan fuertes, y recuerdo un par de años en mi vida en que perdí a muchos seres queridos. Murió mi madre, murió uno de mis mejores amigos, murió mi hermana gemela, y todo fue uno tras otro, y fueron golpes muy fuertes. Y Dios me enseñó a tratar con esto. Recuerdo cuando llegaba yo de Chile, cuando me avisaron que ya mi hermana estaba en punto terminal, y yo no sabía si llegaba, y desgraciadamente ella partió con el Señor en el momento que mi avión aterrizaba, y nunca pude despedirme de ella. Entonces yo llegué a su casa, me encontré con mi hermana que había partido. Fue el shock más fuerte de toda mi vida, y en ese momento sentí algo muy importante, y sentí como mi hermana gemela, nosotros como gemelos, los gemelos nacemos de un mismo óvulo que se bipartió. Entonces compartíamos muchas cosas en el alma, en el corazón, en la forma en que sentíamos. Y cuando yo entré a su cuarto, sentí literalmente cómo me estaba jalando a la sepultura. Y antes de soltar la primera lágrima, el Espíritu Santo me dijo: córtate, porque te está jalando hacia la sepultura. Desgraciadamente hay mucha gente que no ha podido escuchar al Señor en esta forma tan gloriosa como yo la escuché, y cuando sus seres queridos murieron, fueron ellos mismos atados a la sepultura. El dolor, en la desesperación, el corazón se quiebra, el alma se fragmenta, y fragmentos del alma son llevados a la sepultura. Y hay muchas personas que perdieron sus hijos, que perdieron un esposo, una esposa, que perdieron hermanos muy allegados, como fue en mi caso, amigos muy íntimos, y que sin saberlo sus almas fueron llevadas a la sepultura. Y a partir de ese momento hay muchas cosas que tienen que ver con la muerte que están afectando tu vida, tu salud mental, tus finanzas, tantas cosas que son afectadas porque una parte de nuestra alma fue llevada cautiva a las regiones de la sepultura. Y cuando Dios me hizo pasar por este terrible valle de muerte, yo aprendí varias cosas de parte de Dios. Una de ellas, y quiero compartir porque sé que los que me están oyendo quizás han pasado, algunos de ustedes, por este tema tan profundo de perder a un ser querido, y todos, pues tarde o temprano, perdemos a nuestros seres queridos, y es importante saber cómo tratar con ellos. Entonces el duelo tiene un proceso que es muy importante, y lo primero que tengo que saber es que no voy a ver lo primero que tengo que saber es que mi ser querido que partió con el Señor no lo tengo que ver en el pasado. Tengo que cambiar una estructura mental con la que mucha gente ha crecido, y esa estructura es: ay, los tiempos felices que pasamos juntos, ya no te voy a ver a mi lado, ya no voy a tener tiempo contigo, y proyectamos nuestro corazón hacia el pasado. Y los tratamos de ver en el pasado, cuando estabas a mi lado, cuando reíamos juntos. Eso, mi hermano, es un tormento. Dios te dice: ve a tu ser querido en el futuro, porque cada día que pasa vas a estar un día más cerca de estar al lado de tu ser querido. Hay personas que murieron en nuestra familia que no sabemos si se fueron con el Señor Jesús. A lo mejor les predicamos y nunca aceptaron a Jesús. Quiero recordarte que hay un pacto. Jesús dijo: serás salvo tú y tu casa. Y muchas personas viven bajo la aflicción, el dolor terrible de no saber si su ser querido está en el infierno. Mi querido hermano, tú no puedes saber dónde está tu ser querido. Si tú tienes un pacto con Dios, o Dios sabía que tú ibas a ser salvo, tú no sabes en el último minuto de la vida de tu ser querido si Dios se presentó a ellos o no. Yo, cuando estaba en los caminos del ocultismo, cuando estaba perdiendo mi mente
ya los que conocen mi historia saben que yo fui confinada a un hospital psiquiátrico porque me corté las venas. Y estando entre la vida y la muerte, oí la voz de Dios. Fue Dios mismo el que me predicó. Y me dijo, tu Padre Celestial no te abandonará. Tu Padre Celestial está contigo, luchando por tu alma. Jesucristo está intercediendo por todos los seres humanos. Mi hermano, a lo mejor tú no conocías a Jesús cuando se murió tu ser querido, pero sabe que Jesucristo ha estado intercediendo por todos los seres humanos y que a todos les da la oportunidad de la vida. Yo recuerdo un hermano que fue muy famoso en México él era un narcotraficante terrible y un día le pegaron un balazo en la cabeza y cayó muerto. Y él no conocía a Jesús. Y dice que él lo resucitaron, obviamente Jesús lo resucitó. Y dice que cuando él iba descendiendo al infierno, cuando ya sentía las llamas en el infierno, dice que él clamó a Jesús y dijo, Señor, yo creo en ti, no me dejes caer en el infierno. Y entonces sintió una mano que lo jalaba y lo sacaba y lo resucitó. Y él le dedicó su vida a Jesucristo y fue un tremendo evangelista hasta que el Señor se lo llevó. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que pasa en esos últimos momentos entre la vida y la muerte. Entonces usted no puede fijar su mente en pensar, es que mi ser querido se fue al infierno porque nunca nadie le predicó. Usted no sabe lo que hizo Dios, hermano. Y es mejor pensar que su ser querido, Dios lo rescató, porque Dios sabía que usted un día iba a ser un hijo de Dios y que usted un día iba a hacer esa pregunta. Así que vea a su ser querido en el futuro. Otra forma de solucionar el duelo, y quiero que entienda el proceso de este duelo. El duelo es un proceso dado por Dios. Y nosotros tenemos que llorar a nuestros seres queridos. Hay gente que se quiere hacer muy macha, muy fuerte. No, yo no voy a llorar porque soy un hombre, yo no puedo llorar. Dios creó el duelo para que soltaras a tu ser querido. Y en la medida que soltamos a nuestro ser querido, en la medida que lo lloramos, hay un proceso de sanidad interior que nos va despegando del dolor. Y el dolor viene, el dolor a la muerte, el dolor de haber perdido a alguien, viene por olas. Y las olas al principio, en el momento del shock, son olas muy seguidas, muy fuertes, pero Dios te dice, sabe que las olas del dolor pasan. Y que la mentira que el diablo te está hablando es que las olas del dolor cada vez se van a hacer peor. No es cierto. Las olas del dolor cada vez se van haciendo más suaves y más distantes y más distantes. Pero esas olas de dolor y ese llanto es necesario soltarlo y es necesario soltar a tu ser querido. En la medida que tú estés agarrando a tu ser querido, la muerte te está agarrando a ti. Hay lazos con el Seol que tú mismo te estás echando y eso está minando tu salud física y tu salud mental. Es importante soltar a tu ser querido. Llóralo cuando puedas. Yo hay veces que todavía lloro a mis seres queridos. Y en la medida que lloro, Dios, yo los suelto. Yo los suelto en tus manos, Señor, y recibo mi sanidad, recibo mi paz. Amén. Suéltalos de tus casas. Hay gentes que desgraciadamente ponen cuadros y les ponen hasta veladoras, los ponen en un lugar principal de la casa para que nunca se vayan de la casa. Y nunca limpian los closets y los dejan llenos de la ropa del muerto. Mi hermano, esto tiene ligaduras con el Seol y estás invitando a la muerte a que entre a tu casa. Entonces hay un tiempo para deshacerte de las cosas de tu ser querido. No lo tienes que hacer después que él murió inmediatamente. Toma tu tiempo, pero pídele a Dios que te dé la fuerza. No es que tu ser querido se vaya a ir porque sacaste las cosas. Tu ser querido está con el Señor. Es importante que tú lo sueltes y que tú vivas en la libertad de la resurrección. Amén. Y esto tiene que ver con una parte importante del duelo, que es la negación. Cuando alguien se muere, alguien muy cercano a nosotros, lo primero, como reacción, el alma tiene una negación. Dice, no es cierto, no se ha muerto. No, todavía está ahí, no sé, voy a pensar que se fue de viaje. No acepto. Entonces, es importante el proceso de esa negación. Y empezar a aceptar, Señor, tú eres grande, tú eres misericordioso. La muerte no la decidió el diablo, la muerte la decidiste tú. Y mi ser querido está contigo.
Yo estoy contento de que mi ser querido esté contigo y por tanto yo lo suelto de mi alma y acepto esta separación momentánea. Eternamente vas a estar con tu ser querido. Entonces acepta esa separación momentánea para que se puedan romper los lazos con el Seol y que las regiones de muerte no te atrapen a ti, ni atrapen a los familiares que aún viven en tu casa. Amén. Otro proceso importante que tenemos que entender cuando la muerte ha llegado a un ser querido es el enojo. Aunque parece increíble, nos enojamos en contra del que se murió. Es como que no podemos perdonar. ¿Cómo es posible que te hayas ido? ¿Cómo es posible que me hayas dejado así? ¿Cómo es posible? Yo no estaba preparado para que te fueras y de pronto te fuiste. Y el alma tiene un enojo. Tiene un enojo muchas veces contra Dios. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? Es importante, parecerá muy loco lo que les voy a decir, pero es importante perdonar a la persona fallecida por haberse ido. Te perdono porque me dejaste. Te perdono por el dolor que me causaste. Y a veces hay que perdonar también a Dios. ¿Podremos nosotros perdonar a Dios? Hermano, a veces si tú estás culpando a Dios, es importante reconocer que Dios es el autor de la vida y de la muerte. Y que Dios, y que nuestro paso por esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Todos eventualmente partiremos. Dice, cuando el justo es quitado de medio de nosotros, es para evitarle mucha aflicción. Y muchas veces, cuando el justo es quitado de medio, a veces es porque se iba a perder y Dios sabía lo que iba a pasar, pero ¿cómo te llevaste ese niño? Si era lindísimo, porque a lo mejor cuando creciera se iba a perder. Y Dios en su misericordia se lo llevó para que estuviera la eternidad junto con Él. Entonces tú y yo no sabemos cómo opera Dios. Lo que sí sabemos es que esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Cuando entendemos las regiones de la muerte, esto es muy importante entenderlo. Ya estudiamos el Seol, que tiene una acción sobre los vivientes. Ya estudiamos la sombra de la muerte, que es el reflejo de la muerte, y la misma muerte. Hay gente que muere. Y Dios nos ha llamado también a resucitar los muertos. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi hermana estaba muy enferma y Dios me permitió ver las regiones espirituales y yo descendí a la valle de la sombra de la muerte, a donde estaba la prisión, donde estaba mi hermana. El Espíritu Santo me dijo, llama a su alma fuera. Y yo le dije, Mercedes, sal fuera. Y en ese momento entendí que Jesucristo, cuando resucitó a Lázaro, no solamente le estaba hablando al cuerpo que saliera de la tumba, sino que le estaba hablando al alma de Lázaro que estaba en la región de la muerte y le estaba diciendo, sal fuera, porque cuando el alma sale fuera de la región de la muerte, regresa al cuerpo y el cuerpo puede resucitar. Y entender esto nos va a ayudar muchísimo a resucitar los muertos. Y en la resurrección de los muertos pues no va a suceder todo el tiempo. Dios es el que determina si resucitamos a alguien o no. En mi ministerio hemos tenido la bendición de tener varias resurrecciones por la misericordia de Dios. Y quiero contarle una que me pareció muy interesante porque me dejó mucha enseñanza. Obviamente cuando hemos resucitado a los muertos ha sido de tremenda enseñanza. Pero una ocasión estábamos en Colombia. Y estaba yo predicando una conferencia sobre la resurrección de los muertos, cuando llegaron corriendo y me contaron que había habido un niño que se había muerto y que por favor fuéramos a resucitarlo. Bueno, yo sentí del Espíritu ir a la funeraria, los padres no eran convertidos, entonces le dijimos, mire, les pedimos por favor, si ustedes nos permiten orar, nosotros creemos que el niño puede resucitar, si ustedes están de acuerdo, nosotros oraremos por él. Sí, por favor, háganlo. Le digo, bueno, les pedimos que salgan solamente los que tenemos fe, vamos a prevalecer alrededor del sarcófago. Y entonces quedamos algunos pastores, se abrió el sarcófago, quitaron el vidrio, impusimos las manos sobre el niño y empezamos a orar por la misericordia de Dios. ¿Será contada la misericordia entre los muertos? Y empezamos a orar a la misericordia de Dios y a pedirle a Dios que resucitara a ese niño. El cuerpo empezó a calentarse. Y al calentarse el cuerpo, pues todos nosotros nos emocionamos, dijimos, ya en cualquier momento este niño resucita. En ese momento se abrió el mundo espiritual.
Y vimos al padre y al hijo y estaban discutiendo si resucitaban al niño o no. Y pasó un gran tiempo en que en toda la funeraria, y no solamente en la funeraria, cuando estábamos orando por el poder de la resurrección, la gloria de Dios estaba sobre la funeraria, pero estaba abriendo un camino entre el cielo y la tierra sobre toda la ciudad. Y entonces vimos al padre y al hijo discutiendo, y entonces el hijo me habló y me dijo: Ana, no te podemos conceder la resurrección de este niño porque este niño se va a perder y hoy este niño está con nosotros. Y cuando dijo esto, nosotros aceptamos obviamente el veredicto del Señor, de modo que le llevemos la contraria. Y entonces el Señor desapareció de nuestra vista y el cuerpo del niño se enfrió. Entonces le hablamos a los padres, los consolamos, le dijimos: su hijo ahora está con el Señor, vimos al Señor, así que regocíjense, porque su hijo siempre va a estar con el Señor. Igual que les acabo de decir, su hijo cada vez va a estar un día más cerca de ustedes, véanlo en el futuro. Y esto no solamente fue una enseñanza de que Dios obviamente tiene la autoridad final sobre los muertos, sino que empezó a suceder algo muy importante en la ciudad. Aunque el niño no se resucitó, todo lo demás empezó a resucitar. La ciudad entera resucitó. Las iglesias que estaban muertas se avivaron. Los matrimonios que estaban muertos resurgieron. Los negocios que se estaban muriendo en la iglesia empezaron a vivir. Todo empezó a vivir porque llamamos el poder de la resurrección. Y mientras estoy hablando estas palabras, estoy sintiendo aquí en el estudio que el poder de la resurrección está invadiendo todo este estudio, que el poder de la resurrección está invadiendo no solamente a esta generación, sino toda generación que verá este video. Y yo envío el poder de la resurrección sobre todo tu cuerpo. Yo envío el poder de la resurrección sobre tu mente, para que dejes de tener pensamientos de muerte y empieces a tener pensamientos de vida. La resurrección empieza cuando eres trasladado de la muerte a la vida. Y yo le ordeno a tu cuerpo, yo le ordeno a tu alma que salga en este momento de la región de la muerte y sea establecida en el lugar de la resurrección. Que sea establecida junto al árbol de la vida. Que sea establecida en lugares de la luz, donde sea ministrada de día y de noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú nos has llamado para abrir nuestros ojos y que podamos ser trasladados del imperio de las tinieblas, del imperio de la muerte, al imperio de la luz resplandeciente, que es la resurrección de Jesucristo. Y yo ordeno a todos los cautivos de la muerte que están escuchando, a todos los cautivos de la muerte en sus mentes, en sus negocios, en sus matrimonios, en sus iglesias, en el nombre poderoso de Jesús, que en este momento las ligaduras de muerte sean deshechas. Cancelamos el pacto de la muerte, cancelamos el convenio con el Seol. Decimos que la cruz del Calvario en este momento empieza a manifestarse, rompiendo las ligaduras de muerte, rompiendo el escondrijo de la mentira. La muerte no es la verdad es la vida, la verdad es Jesucristo, la verdad es que Él venció la muerte, y esta es la verdad que prevalece hasta lo profundo del Seol. Y yo la hablo hasta lo profundo del Seol en la vida de cada uno de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. El poder de la resurrección está penetrando ahora y está llegando hasta los lugares donde tu vida ha sido atada, donde tu cuerpo ha sido atado a una enfermedad. Y en el nombre poderoso de Jesús ordeno que el poder de la muerte en este momento sea cautivo por el poder de la vida y de la resurrección, y que esas almas que han estado cautivas en este momento empiecen a ascender del Seol y sean establecidos en el reino poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que sean ministrados ahora por el árbol de la vida. Déjate ministrar ahora por el árbol de la vida. Tu alma está ascendiendo. Las prisiones de la muerte se están abriendo. Dios nos ha llamado y ha hecho pacto con nosotros para ordenar que los presos salgan y los que están en tinieblas y en sombra de muerte vengan a la luz. Y tus prisiones se han abierto y el Señor te dice: sal fuera. El Señor te dice: sal fuera de las regiones de la muerte y empieza a entrar. El árbol de la vida está delante de ti. El árbol de la vida está delante de ti. Jesús está entre ti y el árbol de la vida.
No hay un querubín con una espada que esté entre ti y el árbol de la vida. Jesús mismo es el árbol de la vida. Y de él están saliendo las hojas que son para sanidad de las naciones. Empieza a comer de esas hojas. Empieza a comer de esas hojas. Y quiero que canceles en este momento el nombre de tu enfermedad. Que le pidas perdón, Señor, yo le puse nombre a esta enfermedad. Yo acepté el decreto de alguien que no me lo habló guiado por el Espíritu Santo, sino que me lo habló por el conocimiento del árbol del bien y del mal, por el cual entró la muerte. Y yo acepté el nombre de esta enfermedad. Y también le entregué la esencia misma de mi vida. Estoy viendo gente aquí que le entregó la esencia misma de su vida para decir, por ejemplo, soy un diabético. Ni siquiera tengo una enfermedad. Ya estás declarando lo que eres. Tú no eres un diabético. Toda enfermedad de la sangre tiene que ver con derramamientos de sangre y con iniquidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo cancelo los pactos con la sangre. Yo cancelo los pactos con la muerte. Yo cancelo esos decretos de muerte y ordeno a toda enfermedad por nombre que fue hablada sobre mis hermanos, sobre sus familias. En el nombre poderoso de Jesús, yo te quito el nombre, te quito la existencia. Y en el nombre poderoso de Jesús te declaro mentirosa y sales fuera de mis hermanos. Yo rompo sus ligaduras de impiedad, las deshago hasta lo profundo del Seol en el nombre poderoso de Jesús. Y por cuanto en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, yo hablo la vida sobre ti. Yo hablo la vida sobre tu forma de pensar, porque ya no pensarás más en derrota, en muerte, en enfermedad, a ver a dónde corro, a ver en dónde me refugio. A partir de hoy tu mente será una mente de vida. A partir de ahí, de este momento, tu mente será una mente de resurrección, una mente de posibilidades de reino. En el nombre poderoso de Jesús yo envío el poder de la sangre de Jesucristo rompiendo las murallas que ha ido edificando la muerte para tenerte cautiva, para que creas en todas sus mentiras. Sean derrotadas ahora esas murallas como cayeron las murallas de Jericó, hoy caen las murallas de la muerte. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, atamos el espíritu de la muerte y decretamos desde esta filmación, Señor, que el espíritu de la muerte ha quedado atado, que todo su imperio no tiene parte ni suerte y que hoy entra a los hogares, a las iglesias, a todos los lugares donde nos estén viendo a través de esta academia. Entra el espíritu de resurrección a tener una invasión en la vida de las gentes, que hoy el imperio de la muerte es vencido sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus iglesias, sobre todo lo que tengan en la vida. En el nombre poderoso de Jesús decretamos la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre cada uno de ustedes y decretamos la bendición de la resurrección. Yo declaro que así como cuando andábamos en el mundo llevábamos la imagen de la muerte, llevábamos la imagen del terrenal, ahora empezamos a llevar la imagen del celestial, la imagen de Jesucristo, la imagen de la resurrección, la imagen de la vida, porque la vida de resurrección conquistó la muerte. Y con estas palabras sellamos esta enseñanza, que la resurrección venció al imperio del diablo, venció el imperio de la muerte de en medio de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Y la vida fluye a través de ti. Alabado sea el Señor. Padre, te damos las gracias porque tú venciste la muerte y el imperio de la muerte, quien estaba en la potestad del diablo, Señor, ha sido vencido. Y Padre, hoy empieza un caminar de gloria y un entendimiento en la vida de todos mis hermanos para caminar la victoria de la resurrección y nunca más vuelvas atrás, mi querido hermano. Continúa en el camino de la vida y sigue llamando mentirosa a toda enfermedad y recházala desde el principio. En el nombre poderoso de Jesús, yo te bendigo con salud de reino, yo te bendigo con resurrección, yo te bendigo en todos tus caminos, tu entrada y tu salida. Amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Eres tan hermoso, Señor. Eres tan glorioso. Te adoramos, Jesús.
Te adoramos, Jesús. Te adoro, Jesús.